No pasa nada porque si él detecta a alguien. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos a este EV9, un coche que ya teníamos muchísimas ganas de traer al canal. La marca surcoreana ahora nos ofrece este mastodonte que no sabemos bien si va a calar lo suficiente en el mercado español, pero tiene un coste de 86.200 euros en esta versión 6 plazas y una de 85.000 euros en la versión 7 plazas. Única motorización y único acabado, GT Line. Únicamente se diferencia en la variación de las plazas. De todo lo demás, colores y bueno, algunos añadidos que puedes variar en la combinación de colores en el interior. Pero ya dicho todo esto, ¿qué os parece si vamos a conocerlo? Acompáñenme. Comencemos con el repaso exterior. Aquí vemos a este EV9, un frontal que bueno, ahora el nuevo Sorento también va a estrenar un poco esta filosofía de diseño con estas ópticas también en LED. Y bueno, ya tendréis también una alternativa que es el Sorento, ¿vale? Con este diseño, me parece un diseño espectacular, como lleva toda esta zona sellada con la Tiger Nose de Kia. Vemos también toda esta parte de entradas dinámicas en la parte baja, radar, todo con un diseño y un propósito, ¿no? Dentro de este maravilloso diseño de Kia, que vemos también aquí un capó que va muy curvo y luego totalmente plano, porque este coche tiene muchas curvas y también muchos ángulos. Lo podemos ver también en los pasos de rueda, como toda la parte hacia la rueda es redonda, pero luego los pasos van dando cortes para darle este diseño tan anguloso en todos los puntos por donde lo vas a ver. La verdad es que es espectacular el diseño, no deja indiferente a nadie. Muy musculoso, muy grande, muy americano incluso, donde todo es gigante. Aquí vemos los grandes espejos exteriores. Aún no ha llegado a España la versión con cámaras, porque habrá una versión como opcional que le podrás dejar aquí unas cámaras y tendrás las pantallas dentro como retrovisor. Vemos también todos estos añadidos en negro brillo, pasos de rueda, toda esta parte baja. Vemos aquí el pilar C bastante grande, porque el coche tiene 3,10 metros de batalla y supera los 5 metros de longitud. Aquí vemos la tapa para la recarga, que es totalmente eléctrica. Ahí lo veis. Tiene esta tapita para la corriente continua. Si queremos cerrar, le damos. Y no vemos ningún tipo de cromo, ¿vale? Las manetas van enrasadas. En este momento, como el coche está abierto, se queda así. Vamos a cerrarlo con el mando. Y automáticamente se cierran las manetas y los espejos. Aquí vemos ya la Saga, una Saga que también tiene un diseño espectacular. Esos pilotos traseros en formato vertical, con un pequeño toque al horizontal. Vemos aquí el acabado GT Line y el modelo EV9. Un portón muy limpio, con mucha zona de chapa. Y vemos aquí el cristal. Pero me preguntaréis, ¿no tiene limpia luneta? El limpia luneta está aquí oculto debajo de este alerón. La tercera luz de freno en esta zona y un alerón que mejora toda la parte aerodinámica de este coche. Es de buena dimensión. Y aquí vemos la cámara que ahora en la parte interior os comentaré.
Un paragolpes también muy simple en cuanto a no hay salidas de escape ni nada porque es un coche eléctrico, y vemos los catadióticos, estos elementos, negro brillo, eso sí, y bueno, acostumbrado barras en el techo con doble techo, una parte practicable y una parte panorámico para los pasajeros traseros. Bueno, he dejado ya por último las llantas de este EV9, que tienen un diseño muy bonito, tamaño 21 pulgadas y con unas gomas 285/45 de perfil en ambos ejes. Lleva unas gomas Continental Premium Contact C y bueno, todo con un diseño y un tamaño mastodóntico. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? Dejar aquí vuestros comentarios. Vámonos al interior. Bueno, vamos a ver qué nos trae este coche como espacio de maletero. Recordar que estamos con la versión 6 plazas, pero estas versiones, tanto 6 como 7 plazas, generalmente tienen un hándicap, que es que cuando usamos la banqueta que van en el maletero se reduce muchísimo. Pero aquí el EV9 tiene un punto muy positivo porque nos ofrece este maletero de 333 litros con buenos elementos tanto de ganchos como también podremos tener aquí conectores 12 voltios y debajo tenemos este espacio donde podemos guardar el store de privacidad, que generalmente lo podremos usar o no. Tenemos esta pequeña cuerdita si queremos anclarla aquí, ¿vale? La podemos anclar allí y podemos hacer uso de esta zona, ¿vale? Guardamos un maletero de 333 litros, muy bueno. La boca de carga está bien, correcta, y todo correcto. Pero ¿qué ganamos si abatimos los asientos? Pues desde este lateral tenemos aquí este cuadro de mandos, además de un conector 230 que viene muy bien, y tenemos este cuadro de mandos que al pulsar se nos abate los asientos de manera eléctrica, dejando el suelo bastante raso. Ahí vemos esta alternativa que sería 5 plazas, por si necesitamos solo un espacio, o abatimos el siguiente y ya ganamos 840 litros de capacidad en este formato 4 plazas, porque recordar que tenemos 2 plazas en la zona central con un pequeño pasillo y nos quedaría en esta alternativa, pero una muy clara opción. Obviamente tenemos esas dos banquetas que pudiésemos también abatirlas y ganar mucha más capacidad, que es la que os voy a comentar ahora. Pulsamos aquí y el coche también de manera eléctrica queda abatido. No queda totalmente plano, pero nos deja un gran espacio. Aquí pulsamos también. Como veis, estas banquetas también son eléctricas y el funcionamiento para abatir también es eléctrico. En la versión 7 plazas, como la banqueta es digamos completa, sí los asientos se abaten de manera manual, prácticamente le das y el coche tira para abajo. En esta capacidad estamos ya alrededor de los 2.380 litros de capacidad máxima permitida, una capacidad prácticamente de furgoneta. Decidme si no tenéis capacidad para viajar y tener aquí tanto pasajeros o bien llevar mucha carga. La verdad es que este Kia V9 está muy bien planteado. Pero dicho todo esto, ahora vamos a comprobar qué tal van los asientos. Cerramos aquí el portón y nos vamos para adentro. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Tenemos aquí un pulsador eléctrico que configura el asiento en un formato ya de descanso, pero si lo dejamos pulsado nos vuelve a otra posición, y para entrar
tenemos este pasillo, entro por aquí, hago así, no me llevo la cámara, espero que no, a ver, ya me la llevé. Y mi sorpresa es que llevo aquí la rodilla, pero puedo llevar un poco este asiento para adelante y iré algo más cómodo. En cuanto a anchura, podemos ir dos adultos aquí de mi estatura, yo mido 1,77 y vamos bastante bien. Pero para sorpresa tenemos también regulación del respaldo, con lo cual podemos ir también un poco más relajados en estos asientos traseros. Lo podemos ir regulando para ir mucho más confortable. Además tenemos una ventana muy generosa en este pilar C. Vemos también aquí los acabados en alcántara, en los pilares, en el techo. La verdad es que está muy bien rematado. Aquí vemos salidas de clima en esta zona alta del techo. También tenemos carga por USB-C y huecos para objetos o bebidas en esta zona del reposabrazos. La verdad es que está muy bien solucionado esta parte trasera, muy cómodo. En ambos lados tenemos puerto USB, así que conectividad muy bien, y equipo de audio también muy bien integrado en esta zona. La verdad es que tenemos buena visibilidad, podemos ir muy cómodos en estas plazas traseras. La verdad es que me gusta cómo está resuelto este V9 y fijaros que tengo más de 5 dedos de separación al techo y eso está muy, pero que muy bien. Vámonos a las plazas intermedias. Bueno, vamos a ver las plazas intermedias. Buen acceso, ningún problema, cerramos puerta. Y aquí digamos que ya estamos en el entorno ideal, ¿no? Delante es muy cómodo, que lo veremos ahora. Detrás también tiene mucha comodidad, pero en estas banquetas es donde vas a viajar como un auténtico avión. Tenemos incluso regulación para las piernas, donde podremos ir más atrás y sentarnos un poco más cómodos. Aquí ya voy pegando los pies, tendríamos que regular un poco el asiento, pero bueno, para personas más pequeñas está bastante bien. Podemos reclinar. La verdad es que es una auténtica pasada. Además, llevamos 3 intensidades para calefacción como para ventilación, ¿vale? Y las dos banquetas traseras, como estas intermedias, llevan anclajes Isofix, algo muy útil también para las familias. Acabados, bueno, tenemos aquí piel mullida, piel, un símil tela, elevalunas, todo con este material que es como un gris brillo. Dejamos el negro brillo y pasamos a este gris, pero bueno, que la verdad es que le da un toque distinto y creo que tiene un buen envejecer para los rayujos y el uso, ¿no? Mucha iluminación en LED, tanto para los reposabrazos, la zona de las empuñaduras, y tenemos esta cortinilla en las puertas de manera manual para ayudarnos a tener algo más de privacidad y protección con el sol. Estas banquetas son muy cómodas, la verdad es que tenemos aquí esta regulación también, mucho espacio, el pasillo, tenemos esta bandeja que nos permite tener todo aquí para apoyar cosillas y un pequeño hueco para también dejar cosas un poco más grandes como botellas o lo que queramos en esta zona. La verdad es que está muy bien, 2 portabebidas, puertos USB para conectividad de carga en esta parte del respaldo, todo aquí con esta tela, darle un poco más de calidez y que no sea solo plástico. Tenemos estas 2 bolsillos y para el asiento del copiloto tenemos aquí los mandos eléctricos para también regularlo nosotros desde esta zona. Prácticamente podríamos decir que es un sub de representación, como las berlinas de representación que tuvimos hace muy poco, por ejemplo, que también tiene estos formatos donde se enfoca mucho en los pasajeros traseros y llevamos nuestro conductor aquí delante, que va a disfrutar mucho del coche, pero el espacio más indicado es en esta zona donde disfrutaremos de todo de este coche.
Además tiene como un aire de monovolumen sin serlo, tiene ese toque sub monovolumen que me gusta cómo está planteado este V9 en el interior, también gracias a esos 3,10 metros de batalla lo tenemos. Aquí en esta zona alta también salidas de clima y regulación de temperatura e intensidad de esta zona para la climatización, ¿vale? Todo perfecto, pero ¿qué os parece si nos vamos para adelante, que hay más que contar? Bueno, tenemos ya esta entrada de las plazas delanteras, muy grande, y accedemos sin ningún problema, 1,77, recordad que mido yo, el volante se ajusta nuevamente a la posición para no golpearnos aquí con las piernas, y ya encontramos mismos materiales, mucho mando, toda esta zona de regulación de espejos, puertas, control de niños, toda esta zona también como la parte trasera, pero aquí tenemos también calefacción, ventilación, calefacción para el volante y también regulación de los asientos para abatirlos desde aquí, eso está muy bien. Un volante que es bastante cuadradote, como algo hemos visto también en el exterior, todo líneas bastante curvas y cuadradas, la verdad es que hay un juego aquí de líneas muy buena. Aquí esta zona semi achatada, aquí vemos dos mandos, el Drive Mode y el Terrain Mode, que hablaremos en la parte dinámica. Esta zona que sobresale aquí un poco en esta parte es la cámara frontal para vigilar un poco toda la presencia del conductor, si hay distracción, si hay fatiga. Aquí intermitentes y luces y los limpias en esta zona. Tenemos una pantalla horizontal, en este caso dividida en 3 pantallas. Tenemos la de cuadro instrumentos, vamos a dar aquí encendido. El botón de encendido está en este mando satelital, donde juega también con el sistema de cambio, ¿no?, de marcha. Ahora está en modo accesorio y si pulsamos completamente, pulsamos freno y ya estaría el coche totalmente seleccionado. Entonces aquí ya podéis ver que tenemos el cuadro de instrumentos, tenemos este pequeño mando que es para el sistema de clima y la parte de infoentretenimiento en esta otra pantalla. Aquí tenemos estos controles ápticos que, como veis, tenemos favoritos, el setup. Son controles ápticos que a mí particularmente no me gustan demasiado, no en este coche, pero en general los tactos ápticos a mí no me termina de convencer. Aquí tenemos salidas, aquí subir y bajar volumen y apagar, y tenemos este resumen para el clima, para bajar y subir temperatura en esta área bisona. También la intensidad del clima, los warning y los modos también del clima. Así que tenemos un acceso rápido sin tener que tocar las pantallas, aunque aquí también tenemos esta parte donde está bastante optimizado. Si queremos hacer uso de la parte trasera o de la parte frontal, aquí tenemos también todo ese uso con esta pantalla. Aquí en esta zona sí que tenemos mucha parte de conectividad, para carga, para conexión de datos, está bastante logrado. Aquí tenemos una tapa para la conexión 12 voltios que me da a mí que va a tener muy mal envejecer, ya que la veo bastante delicada, ¿vale? Porque queda en esta zona, pero como veis es muy endeble y tiene aquí un pequeño gancho, así que cualquier cosa que pases aquí con un bolso o algo, seguramente esta tapa se irá a desaparecer. No sé, me hubiese gustado a lo mejor, no sé, al descubierto, no sé. Es verdad que está un detalle cuidado, pero al conectar y hacer uso intensivo del coche, a lo mejor va a tener muy mala vida esta tapa. Aquí, bueno, tenemos esta cortinilla para esta zona de la consola con 2 portabebidas que regulamos para abrir y cerrar botellas. Toda esta zona con mandos. Tenemos las cámaras también 360 que nos permite tener incluso esta visión del coche. Podremos girar. Vista trasera y vista frontal. Como veis, tiene muy buena calidad. Aquí tenemos también una bandeja de carga por NFC inalámbrica inductiva, otro huequecillo para llevar cosillas allí dentro y este reposabrazos que no es regular ni en altura ni en profundidad.
pero está bastante bien. Aquí tenemos una guantera que no lleva llave, pero es tipo baúl, tipo caja. Ahí tenemos integrado todo lo que podemos llevar de documentación, lo que queramos, y toda la zona del salpicadero con buen acabado. Aquí tela, luces LED que podemos configurar, está todo muy bien rematado. Aquí tenemos también mandos para abrir y cerrar los portones, el capó, donde llevamos un pequeño maletero de unos 52 litros, y aquí tenemos también el abrir la tapa del repostaje, que en este caso es la recarga, el freno de mano y unos pedales en aluminio, incluso con el descansillo, con el acabado GT Line, que está muy bien. Aquí en esta zona baja tenemos una pequeña consola de hueco para dejar bolsos, lo que queramos, todo también con iluminación, y está muy bien. Aquí, bueno, como os he dicho antes, tenemos el botón de encendido, ya tenemos el coche encendido, damos marcha y vemos qué tal va en la carretera este Kia EV9. Acompáñenme. Bueno, tenemos el coche aquí justo en este espacio que no tenemos ningún problema, pero normalmente cuando tenemos algún tipo de parking complicado y más con esta anchura de coche, pues se nos aparcan al lado, tenemos una columna y se nos hace complicado entrar nuevamente al coche para retirarlo del parking, por ejemplo, o simplemente lo queremos movilizar por algún motivo de lo que tengamos a nuestro alrededor. Kia ha desarrollado esta opción dentro de sus posibilidades en este mando, y para accionar este sistema tenemos que cerrar el coche, dejamos pulsado el botón Hold durante unos segundos, automáticamente desde el interior del coche se nos activa la pantalla interna y aquí ya seleccionamos en estos botones para adelante o para atrás. Vamos a dejarle ir hacia adelante, se nos activan las luces diurnas y vemos como el coche va soltando el freno y se va moviendo lentamente. Si queremos que vaya para atrás, presionamos y ahí lo tenemos. En caso de que se nos cruce algún peatón o haya alguna pared, los sensores están activos para frenar automáticamente el coche y no permitir este desplazamiento. Y también tenemos la opción para atrás. No pasa nada porque si él detecta a alguien, se frena. Para volver a apagar, le damos a Hold y automáticamente el coche se vuelve a quedar totalmente apagado y cerrado. Bueno amigos, ya vamos al volante de este maravilloso EV9, un sub 6 o 7 plazas, como ya habéis visto estamos con el 6 plazas, que ofrece una única motorización a día de hoy. Recordad que este modelo ha sido presentado en el 2023 y tenemos únicamente la versión 7 plazas o 6 plazas, pero con el acabado GT Line y la única motorización. Esta motorización, en combinación de dos motores eléctricos, uno en cada eje, de 192 caballos, sí, son iguales, ofrece 385 caballos y 700 Nm par en total. Además, esto hace que el coche tenga una tracción total y que, bueno, nos ofrezca aquí modos terrain que aportan un poco más de carácter todoterreno, sin serlo, ¿vale? Ya que la altura al suelo es un poco menos de 18 centímetros, son 17,7 centímetros, ¿vale? Esto, bueno, hace que el coche tiene 3 metros 10 de batalla, es un coche bastante largo, supera los 5 metros y además tiene un peso total de 2 toneladas 600. Esto es un bicho, es un bicharraco. Pero ya os digo y os adelanto que toda esta motorización hace que el coche tenga un comportamiento muy bueno. Tiene una velocidad máxima de 200 km por hora y de 0 a 100 en unos 5,2 segundos. El coche obviamente no tiene un carácter deportivo porque eso no es lo que busca, pero recupera muy bien en cuanto ya vamos a una velocidad y queremos tener algo de fuerza,
pues el coche responde muy bien. Aquí tenemos los modos de conducción, tenemos modo Sport, bueno, modo Eco, normal, Sport y My Drive, que es donde podemos personalizar. En el modo Eco el coche va muy tranquilo, una parte muy lineal, ¿no? En la aceleración, muy pausada. En el modo normal, el coche poca diferencia noto con respecto al Eco. Sí que hay un poco más de vidilla al acelerar, no es tan neutral. Luego en el Sport incluso los asientos se nos ajusta aquí en el piloto para que nos abrace un poco más estas orejas que llevamos aquí. Así que bueno, tenemos muy buen comportamiento. Luego en el modo terrain tenemos el modo snow, mud y sand, tanto para nieve, tierra y barro. En estos casos no hemos ido por pistas forestales que bueno, hacen que el coche, bueno, tiene una buena suspensión y todo muy correcto. Pero como todoterreno cañero no lo veo, sinceramente, ya que las gomas son bastante grandes, 21 pulgadas, un perfil bastante bajo, y esto a mí particularmente no soy partidario de tener este tipo de coches en un uso off-road puro. Es para surcar por pistas o por pavimentos más resbaladizos con nieve y bueno, obtener un poco esa seguridad en cuanto a la conducción, ¿no? Gracias a ese reparto de par más lógico y correcto, ¿no? En la conducción. La caja automática, por supuesto, de manera electrónica, tiene buen comportamiento, unas aceleraciones, como veis, muy buenas. Ahora vamos en modo Sport y recupera muy bien. Es algo que me gusta destacar porque te haces la idea de un peso considerable, que son más de 2,5 toneladas, pues te dices, bueno, 385 caballos quizás se nos queda corto, pero bueno, recordar que estamos ante un coche con mucho par, es un par inmediato, los coches eléctricos, y hacen bueno, que tengan esta buena pegada en la aceleración. El puesto de conducción, pues muy bien, me encanta cómo voy posicionado, tengo muy buena altura, buena disposición del capó, además tenemos aquí el hub display con buena información, que la llevamos a muy buena altura, cuadro de instrumentos también muy bien, aquí los cuadros, tanto este pequeño que ya os he comentado para indicaciones, se me corta un poco aquí con el volante, así que tengo que hacer siempre el gesto de estar mirándolo de este lado, ¿no? Es un poco, bueno, a nivel de conducción y de ergonomía no lo veo tan bien, ¿no? Hubiese corrido un poquitín más hacia la derecha y creo que hubiese estado bien. Ganábamos un poco más hacia allí, pero bueno, es lo que hay. El cuadro de instrumentos de infoentretenimiento, navegación, muy correcto, ya acostumbrados del sistema Kia Connect, está muy bien. Y los espejos exteriores están fantásticos, tiene calefacción, detección de ángulo muerto y tienen, vamos, un tamaño increíble, ¿no? Para poder captar todos los rincones posibles a los mandos de este EV9. El espejo interior, pues si lo llevamos en modo tradicional espejo, pues prácticamente ya con la banqueta del maletero, las dos banquetas, se nos reduce algo bastante, ya que nos queda solo la parte central. Es por ello que Kia opta por el sistema de cámaras. Tenemos la cámara en la parte trasera y tenemos esta opción digital que al principio siempre te cuesta, ¿no? Pero ya luego de pasar un tiempo te acostumbras y llega un punto que incluso es preferible tener este sistema para que da igual si llevas personas o no, pero ya no dependes del espacio interior, sino que ya tienes una cámara y se mantiene bastante bien, limpia y sin ningún problema. Además, estos asientos delanteros que tenemos calefacción, tenemos ventilación en varias intensidades, incluso el volante también se puede ir calefactado en 2 intensidades y calienta muchísimo. Y en esta época de frío, pues viene muy bien, ¿no? Ya en verano también, si tenemos la refrigeración, nos ayudará también bastante para obtener una mejor calidad. Tener en cuenta que aquí ya tenemos piel sintética, así que es de material reciclado, no es de material vegano y tiene buen tacto, buena calidad y bueno, vamos muy cómodos en este V9
y sobre todo en la conducción, ¿no? Tenemos todo a la mano, muchos espacios para guardar objetos. Vamos a hablar ya un poco también del tema de suspensión. Tenemos una suspensión que el coche absorbe muy bien las imperfecciones. Además, la dirección por donde quieres ir es muy obediente. Siempre tenemos las ayudas a la conducción indicándonos. También tenemos la detección facial para evitar distracciones, y en ese momento nos comienza a alertar si estamos mirando más a un lado o algo, o sobre todo la fatiga, ¿no? Cuando empezamos a lo mejor a despistarnos un poco más con la vista, pues el coche lo va a detectar y nos va a ir alertando, ¿no? Entonces, todo esto en complemento, vamos, yo lo veo muy bien. Un coche que, vamos, es prácticamente ir en una berlina, pero con una caja gigante. Va muy suave, me encanta cómo va este coche. Una suspensión que, vuelvo a recalcar, absorbe perfectamente las imperfecciones. Modo Sport, que ahora mismo vamos, no noto mayor diferencia en cuanto a la suspensión, sinceramente. Tenemos una pegada mucho más contundente, eso sí, de la aceleración, pero no esperes aquí un coche, vamos, de una contundencia de pegarte al asiento siempre, ¿no? Pero no es eso lo que busca. El coche busca un equilibrio entre el lujo, por supuesto, el gran confort, porque eso sí, el coche es confortable totalmente, y obviamente unas buenas prestaciones para que no te sientas en un coche de baja calidad, ¿no? O baja potencia. No, cumple muy bien con los datos que tiene de prestación. En cuanto a frenada, tenemos una frenada con un toque electrónico al comienzo del recorrido, luego ya pisando más a fondo ya obtenemos la mordida. No hemos acusado ningún tipo de problema en los discos ni nada, o sea, tienen buen tamaño para soportar todo este peso, así que todo el conjunto hacen que el coche tenga excelente comportamiento, ¿vale? No creo que tengas en tu mente hacer vamos, tiempos en curvas ni nada por el estilo, porque este coche no tiene ese cometido. Este cometido es para viajar en familia, con amigos, tienes toda esta capacidad y hacer largos viajes. Largos viajes, que ahí es donde entra quizás la parte más polémica, ¿no? Vamos a ver, aquí, vale. La parte más polémica, sí, porque los coches eléctricos ya sabemos que estamos en ese rango de autonomía, recargas, bueno. Este Kia ofrece también la tecnología de 800 vatios, ¿no?, de capacidad de recarga, así que podemos tener una recarga de más de 200 kWh en corriente continua, y corriente alterna pues llega a los 10,5 kWh, ¿no? ¿Se me va algún dato? Por favor, comentarme aquí, ¿vale? Todo esto, bueno, además tiene el Vehicle to Load, que podremos hacer recarga con el adaptador que nos trae Kia, podremos hacer recarga de otros dispositivos, e incluso en un futuro, que eso ya Kia nos los ha adelantado, podremos incluso alimentar un hogar con el sistema, por supuesto, ya adaptado, y el coche podrá alimentar el hogar, ¿no? Algo muy chulo, que bueno, eso está por venir y ya veremos qué tal. Y esto, bueno, el coche nos ofrece alrededor de los 500 kilómetros de autonomía. Estamos más cercanos a los 430, 440 al 100%. También porque hemos hecho mucha autovía y carretera secundaria, ¿vale? Pero luego tenemos un consumo medio, que estamos ahora mismo en 880 kilómetros en todos estos 7 días, y estamos en un consumo medio de 23,5 kWh. Un consumo que obviamente, para el mastodonte que es, el peso, tiene, vamos, un buen consumo, ¿no? Eso va enlazado al coeficiente aerodinámico, que está en el 0,28 de coeficiente. Un dato que, ojo, un coche con tanta superficie, pues ha sido muy bien optimizado todo el tema de la aerodinámica. Y eso, vamos, se nota sobre todo en la parte de autonomía, de mantenimiento, también de esa carga de la batería, porque tenemos modos de regeneración, niveles, que lo vamos ajustando aquí con las levas. Tenemos 3 niveles y un cuarto nivel, que es el e-pedal máximo, ¿no?, que prácticamente ya el coche se detiene, ¿vale? Esto está muy bien para entornos urbanos, automáticamente lo dejamos en 1 o en 0, el coche ya va libre. Me gusta llevarlo en 1 porque voy
prediciendo un poco el tema de carretera, ¿no? Llegar a rotondas o incorporaciones, pues yo con simplemente dejar un poco el pedal, ya el coche da ese toque de frenada regenerativa, por supuesto, pero da ese toque de frenada suficiente para no tener que tocar el freno. Y si veo que voy a un poco más de velocidad o necesito un poco más, le doy un toque más a la leva y automáticamente ya me frena mucho más. Y así lo voy regulando y prácticamente no tengo por qué tocar el freno. Y eso parece algo loco hablarlo, de que no toco el freno en un coche más de 2,5 toneladas y que tenga este tamaño, ¿no? Pues sí, con este sistema podrás hacerlo sin ningún problema. También tenemos, cuando ponemos los intermitentes, aquí los dos círculos para las esferas, en ese caso si las llevásemos, pues tenemos allí las cámaras para los laterales, para donde vayamos a indicar el intermitente. Eso también ya es tradicional en Kia. En cuanto a todo lo que es la marcha del coche, las personas que he llevado, mi familia, los niños, han ido súper cómodos, no sienten mareos en el coche, porque estos coches generalmente cuando son muy grandes, las suspensiones suelen dar cierto balanceo como de barco, ¿no? Pero no, está en un punto increíble y que obviamente uno como conductor pues puede tener menor sensación o incluso ninguna sensación en ese aspecto porque vas en otro punto, ¿no?, del coche, pero las personas que van sentadas pues pueden sentir ese tipo de balanceo y algún tipo de mareo, pero para nada, se sienten, incluso me han dicho que van en un avión. Los asientos, las butacas aquí intermedias son muy confortables y como habéis visto las traseras también están muy pero que muy bien, incluso para adultos, ¿no? Es un coche que yo le veo, vamos, un claro pero clarísimo candidato para si buscas un coche para viaje con el sistema eléctrico, eso sí, ¿vale? Que a nivel de diseño destaca muchísimo, gira cabezas por donde pasas, es un coche especial. Kia sigue haciendo las cosas muy pero muy bien, de verdad. Yo sigo siendo muy afán de esta marca porque van por un camino que hacen sus propios diseños, no son copia y pega y tienen unos productos muy pero muy buenos. Sí he echado de menos, y soy muy sincero, el sistema como tiene el V6, la pantalla con el dial, con el multitouch, que además de ser muy bonito y elegante, creo que este coche también lo merecía. Que este sistema no va mal, ojo, pero me he quedado como huérfano, ¿no? Cuando he visto este sistema, yo he dicho, ¿dónde ha quedado el otro sistema que han implementado ya en el V6? Que incluso he dicho en muchas oportunidades que ya lo tiene el Sportage, que me encantaría verlo en todos los modelos, porque es una de las soluciones en el mercado excelentes, porque tienes ahí todo sin tener que tocar necesariamente la pantalla, sino lo usas todo por ese lado. Pero bueno, aquí vamos a lo más tradicional y con una alternativa, bueno, más que correcta, ¿no? Así que por algo será. Vamos a detenernos y os cuento el veredicto final. Bueno amigos, qué grata sorpresa ya poder haber echado guante a este V9. Tuvimos una pequeña toma de contacto en su presentación nacional, pero en esas tomas de contacto realmente no tenemos la oportunidad de desgranar mucho más el coche, de probar consumos, ver detalles, que en estas pruebas de más días y kilómetros sí podemos comprobar. Por eso es que nos gusta más este tipo de prueba, porque traemos mucha más información a vosotros con más detalle. Un coche con buen coeficiente aerodinámico, buena autonomía, una buena recarga. Tenemos la opción Vehicle to Load para recargar otros dispositivos desde el coche. Tiene la potencia de 800 vatios para poder obtener esa carga mucho más potente. Así que si estamos en corriente continua con mucha potencia, podemos cargar en el entorno del 0 al 80% en menos de 25 minutos. Un dato bastante bueno si vemos este envoltorio de coche, que la verdad es que impacta, ¿no? 2 toneladas 600 de peso, mucho detalle, mucha calidad, calidad premium, pero que mucha buena habitabilidad y una conducción que a mí me ha encantado. La verdad es que tiene sus limitantes, sobre todo en el entorno urbano, para aparcar. Es un coche grande que, a pesar de que tiene un buen radio de giro el volante, pues no es un coche urbanita, ¿vale?
Es un coche que ha nacido para salir fuera de la ciudad, para viajar con buen confort, y si estás en ciudad, pues obviamente te tendrás que adaptar un poco a su tamaño, por supuesto, aunque él hace bastante labor con la ayuda de las cámaras y todo para que puedas hacer un uso correcto de este coche. Su precio, como ya sabéis, esta es la unidad de 6 plazas, es la más costosa, 58.200, 58.300, y la de 57, que es la de 7 plazas, un poco más económica, pero son las únicas versiones a día de hoy disponibles. Habrá que ver si este Kia V9 va a tener hueco en el mercado español, si se vende o no. Estamos hablando de cifras algo más altas, pero también está en un segmento en el que las personas que están buscando este tipo de coches se lo pueden permitir. Obviamente, si quieren o no dar el salto a una marca como Kia, que en los últimos años ha ido dando saltos pero muy agigantados y ofreciendo productos de muy buena calidad, y aquí está otra de esas pruebas que saben perfectamente lo que quieren, a dónde van y qué es lo que quieren ofrecer, sobre todo aquí en territorio europeo. Así que muy bien por Kia, los felicito totalmente porque me parece un producto redondo dentro de la categoría y segmento en el que está. Y a vosotros, si estáis buscando este tipo de coche, pues ir a probar este V9 porque os aseguro que os va a encantar. Muchas gracias aquí a España por la sesión de este maravilloso V9 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y consultar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahora X, con todos los detalles de la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.